Acompáñeme en una oración, amado Padre. Te pedimos que hoy que nos reunimos aquí para estudiar tus escrituras, tú nos guíes, Padre, para que la comprensión de tu verdad revelada sea con el propósito y el destino con que tú la cuidaste, la escribiste. Guíanos, Señor, para que esa revelación se haga verdad en nosotros, para que se traduzca en acciones y sobre todo en la transformación de nuestra alma conforme a la imagen de tu Hijo Jesús. Amén. Venimos estudiando, hermanos, el Evangelio de Juan. Les ruego que estén muy atentos porque vamos a construir frases, vamos a hablar muchas veces de Juan hablando de Juan. Y de lo que se trata es de Juan el Evangelista hablando de Juan el Bautista. Dos Juanes diferentes. Hablamos el domingo pasado en el Evangelio de Juan, que Juan, de los versos 1 al 18, que es lo que se llama el prólogo de Juan, presenta a Dios en todo el esplendor de su divinidad. Habla de la existencia de Dios antes de que el mundo fuera creado, y da unas evidencias de por qué Cristo es Dios. Y hoy vamos a tocar de los versos 19 al 27. Después de ese maravilloso prólogo, Juan en su Evangelio pasa a demostrar que lo que dijo de Jesús, del 1 al 18, es verdad. Y para eso, en su Evangelio, Juan ofrece pruebas y testigos, que son dos palabras que Juan usa muchísimo en su Evangelio, prueba y testigo. Y el primero de esos testimonios que Juan el Evangelista llama para presentar en su Evangelio como prueba que lo que dijo de Jesús del 1 al 18 era cierto, es a Juan el Bautista. En el mundo de Juan el Bautista ya se conocía la existencia de grandes hombres que todavía su fama ha perdurado en la historia de la humanidad. Astutos líderes de guerra como Alejandro Magno, que murió a los 29 años diciéndole a Dios que quería conocer más para conquistar más, porque ya todo lo que conocía lo había conquistado y tenía 29 años. Legisladores como Hammurabi, que era el sexto rey de la primera dinastía babilónica, que creó un código que de alguna manera muchos sostiene que la civilización mesopotámica y lo que quedó se guardó por ese código, porque ese código prácticamente impidió que se mataran, se acabaran unos a otros. Pensadores profundos como Sócrates, que sus aportes todavía perduran en el campo de la psicología y del pensamiento humano, que fue profesor de Platón y Platón de Aristóteles. Así era la sabiduría, el conocimiento o la filosofía de Sócrates. Hombres como César Augusto, primer emperador romano que duró el más largo de los emperadores, un gran estratega político y militar. Hombres sabios como Salomón y líderes religiosos nobles como Abraham, Moisés, David, los jueces y todos los profetas del pueblo de Israel. Pero el más grande hombre, mucho más grande que todos estos que hemos nombrado juntos, era un hombre que según su perfil nunca hubiera sido elegido por los valores de hoy. Era un hombre que vivía en la oscuridad del desierto, un hombre que estaba lejos de la sociedad, no tenía ningún tipo de cargo de poder ni de influencia, no era rico, no usaba ropa de marca y con la forma de comer se identificaba más con los pobres. Pero ese hombre tuvo la misión más importante en la historia de la humanidad, que era anunciar la llegada del Mesías. Hablamos de Juan el Bautista, el último de los profetas del Antiguo Testamento. Y por eso lo vamos a analizar brevemente aquí su carácter y su ministerio profético, donde el mismo Juan el Bautista en el versículo 6 de Juan 1 confiesa que Cristo es primero o mayor que él. Entonces, estamos hablando del hombre más grande que ha habido en la humanidad, que dice que Cristo es mayor que él. Juan el Bautista, aunque está mencionado y registrado en la página del Nuevo Testamento,
pertenece a la historia redentora del Antiguo Testamento. Por eso es que decimos que es el último de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en la época donde Juan el Bautista vivió y hizo su ministerio, todos los acuerdos y normas del pacto antiguo, del Antiguo Testamento, todavía tenían vigencia. Pero Jesús dice en Lucas 16:16 que la vigencia de muchas de esas normas y esos acuerdos llegaron hasta la venida de Juan el Bautista. Él dice así: el gobierno de los profetas llegó hasta Juan el Bautista. Y el mismo Jesús en Mateo 11:11 dice que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, es el más pequeño en el reino de los cielos. Perdón, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Esta es una frase que comprendemos difícilmente, porque decimos que Juan el Bautista es mayor que nadie de los que haya parido ninguna mujer, pero que cualquiera en el reino de los cielos es mayor que él. Nosotros somos parte del reino de los cielos, porque el reino de los cielos Jesús en su sacrificio lo aproximó y lo trajo a la tierra. Y todos nosotros somos nacidos después de ese evento. Entonces Juan afirma que todos nosotros somos mayores que Juan el Bautista. Y Juan el Bautista es el mayor hombre que ha existido en la historia de la humanidad. Esto lo que quiere decir es que Juan el Bautista vivió en esa fase donde todavía se estaba preparando para el avance del reino de Dios, para que Jesús consumara su sacrificio en la cruz. Y nosotros tenemos una ventaja que no tuvo Juan, porque nosotros disfrutamos de una atmósfera, de un ambiente de mayor bendición y gozo que cualquiera de las otras personas que pudieron vivir en el Antiguo Testamento, porque vivimos en la plenitud de toda la obra del Mesías en el Nuevo Testamento. Eso somos nosotros. Deberíamos preguntarnos, ¿estamos conscientes de esa bendición, de esa diferencia, de ese privilegio? ¿Honramos ese privilegio? ¿O permitimos que el mundo embustero nos muestre una verdad diferente y la creemos? La importancia de lo que Juan hizo todavía hoy en día en la iglesia de hoy pasa desapercibido. Y la razón de destacar hoy la vida de Juan el Bautista, aparte de conocerlos más, es extraer ese ejemplo y ese mensaje. Fíjense que de los 4 evangelios, Mateo y Lucas hablan del nacimiento de Jesús, pero Marcos y Juan no hablan del nacimiento de Jesús, pero los 4 evangelios hablan del nacimiento de Juan el Bautista. Fíjate la casualidad. El protagonista del Antiguo y del Nuevo Testamento, que es Jesús, su nacimiento, hay 2 evangelios que no lo citan, pero el de Juan lo citan los 4. ¿Por qué? Porque es que la importancia religiosa o espiritual, histórica y política de la venida de Juan el Bautista, no hay forma que podamos entenderla si no reconocemos esa diferencia. Para el momento en que Juan el Bautista vino, había una gran expectativa histórica y política y religiosa, después de un silencio profético de 400 años. El último profeta habla a Israel 400 años antes de la venida de Jesús. La última página, si ustedes buscan en sus Biblias, no lo hagan, de Malaquías 4, el último capítulo, en los versos 5 y 6 dice: he aquí yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Esa es la última profecía del último libro, en el último capítulo del Antiguo Testamento. Y cita 2 palabras que tenían una gran connotación para los judíos, que es Elías, el profeta Elías, y el día del Señor. Porque el día del Señor es el día donde Dios iba a reivindicar a su pueblo, iba a reivindicar el pueblo y la creación todo. Entonces eso creó, después de 400 años en silencio, una expectativa que el pueblo, la cultura hebrea para la época, era pendiente de que apareciera Elías, porque inmediatamente venía
el día del Señor, que era la restauración que ellos esperaban del Imperio Romano y una cantidad de cosas que estaban sucediendo en esa época. Ese silencio de 400 años lo rompe Juan el Bautista con su voz en el desierto, cerca de Jerusalén, vestido y comportándose como lo hacía Elías, descrito en el Antiguo Testamento, viene proclamando la cercanía del reino de Dios. Él decía: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Que hace una gran diferencia con los anuncios de los profetas del Antiguo Testamento, que decían que el reino venía. Juan el Bautista, el último de los profetas del Antiguo Testamento, dijo: el reino se acercó. Eso, por supuesto, con ese anuncio estaba también cargado, está en Mateo y está en el mismo libro de Malaquías, que todos esos eventos estaban acompañados de una poda espiritual en Israel. O sea, es un anuncio que está muy amplio, muy florido en detalle en las profecías del Antiguo Testamento. Y eso lo conocían los judíos. La propuesta de Juan está simbolizada en su ministerio bautismal a las orillas del Jordán. Su ministerio profético era un ministerio de llamado al arrepentimiento. Y lo novedoso de ese bautismo es que ese lavamiento de purificación que podía ser parte del ritual tradicional de los judíos era aplicado solo para los gentiles, los no judíos, que se convertían al judaísmo, no para los judíos. Los judíos descendientes legítimos de Abraham consideraban que ellos no lo necesitaban. Pero ¿qué pasó con la propuesta de Juan el Bautista? Que el pueblo la aceptó. El pueblo judío reconoció su pecado, aceptó el llamado de arrepentimiento y se bautizó con Juan. Esto fue diferente a la respuesta que le dieron las autoridades religiosas de Israel para ese momento. Todo esto que hemos narrado aquí crea un escenario que nos va a permitir entender más fácil todo lo que va a ser el ministerio de Juan. La vida de Juan pueden ir buscándolo si no se distraen o como ustedes quieran, porque todo eso está escrito en las diapositivas. Vamos a estar entre Juan 1 y Lucas 1. ¿Por qué Lucas 1? Porque Lucas 1, de manera muy minuciosa y detallada, en su capítulo 1, describe lo excepcional del ministerio de Juan el Bautista. Excepcional en su carácter, en su llamado, en las características de su nacimiento, una cantidad de eventos que nos hacen resaltar en los ojos, en nuestra mente y debería en nuestro corazón, que la figura de Juan el Bautista es mucho más de lo que nosotros anonimadamente reconocemos en Juan el Bautista. Lo primero que hace es el anuncio de que Elizabeth, que era estéril y vieja en edad adulta, muy anciana como su marido, Zacarías, iban a concebir y iban a tener un hijo. Eso está en el 1:17. Y Zacarías, su padre, que era miembro de la casta sacerdotal del templo de Israel, estaba cumpliendo un día su turno en el templo y se le apareció el ángel Gabriel y le anunció inesperada y de manera atemorizante el anuncio de que iba a tener un hijo. En eso está entre el verso 13 y 17 de Lucas. Zacarías se asustó, verso 12, y del miedo pasó a la duda y a la incredulidad. No le creyó el mensaje del ángel. Y aunque era lógica por sus condiciones de edad y de infertilidad, Dios se lo contó como pecado. La incredulidad, ya lo sabemos, tal vez sea el mayor de los pecados que podamos cometer. Y eso hizo que quedara mudo Zacarías hasta que su hijo Juan el Bautista naciera, cumpliendo la profecía de Isaías 43. Otro hecho extraordinario sucedió el 6º mes de embarazo de Elizabeth. Elizabeth, cuando estaba en el 6º mes de Juan el Bautista,
visitó a su prima María, la madre del Señor, que ya estaba embarazada de Jesús, y cuando se acercaron, el niño se sobresaltó. El niño que estaba en el vientre de Elizabeth, Juan el Bautista, se sobresaltó, cumpliendo una profecía que el ángel Gabriel le había anunciado. Y dice que lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, el niño Juan, sin haber nacido, impulsado por el Espíritu, saltó de alegría al sonido del saludo de María. Dice al sonido del saludo de María, pero realmente el encuentro con Jesús es lo que hace el sobresalto de Juan el Bautista. Gracias. Las circunstancias inusuales que siguen y rodean toda la vida de Juan el Bautista llegan a su máximo después de la circuncisión. Después que se le pone el nombre de Juan, obedeciendo el mandato de Gabriel, mandato que cumple su padre Zacarías a través de una tablilla porque estaba mudo. Y todo el mundo pensó que le iban a poner muchacho como su papá, Zacarías. Y él dice, no, escribe, se va a llamar Juan, como lo había ordenado el ángel. Y al instante le fue abierta su boca y suelta su lengua y comenzó a hablar dando alabanzas a Dios. Está en el verso 64. No sorprende entonces que se llenaron de temor todos sus vecinos y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todo lo que la oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Es evidente el sobresalto y la expectación que creó el nacimiento de Juan el Bautista en toda Judea, en toda la comarca y en todo Israel, porque todo esto que estamos contando era un contenido profético del Antiguo Testamento y que todo el pueblo de Israel lo conocía. Y entonces eso se regó por la tradición verbal. Mira, se está cumpliendo, hay un niño que nació así, todos los eventos, y eso creó un teatro, preparó un teatro para el ministerio de Juan. Israel había esperado siempre a un profeta, y la predicación dinámica, fuerte y agresiva de Juan el Bautista se identificó mucho con la predicación de Elías. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Eso es Mateo 3:5. Para oír su mensaje. Oigan esto. Juan, como heraldo del Mesías, exhortaba a sus oyentes diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y bautizaba a quienes se arrepentían como símbolo de limpieza espiritual. En este pasaje el apóstol Juan da ejemplos del testimonio del Bautista a quien ya había aludido antes. Estamos hablando de Juan el Evangelista. Los sucesos que aquí se registran tuvieron lugar en el punto culminante, en el clima del ministerio de Juan el Bautista, después que bautizó a Jesús. Mientras que Jesús durante este proceso se encontraba en el desierto enfrentándose con Satanás y sus tentaciones. Mientras tanto, Juan el Bautista continuó su ministerio predicando el arrepentimiento y bautizando a los que se arrepentían. Y de ahora en adelante, que empiezan los versos que hoy vamos a discutir, se van a presentar, hoy vamos a conocer el primer día sucesivo, el primer grupo y la primera verdad sobre Jesucristo. Porque el testimonio del Bautista abarca 3 días, 3 entrevistas, 3 grupos diferentes que revelan 3 verdades de Jesús. Nosotros hoy vamos a considerar solo la primera verdad y la primera entrevista. Agarren sus Biblias y no repitan, yo las voy a leer, pero acompáñenme en el texto que vamos a analizar. Este es el testimonio, empieza del 19 al 28, primera de Juan, capítulo 1 de Juan, del 19 en adelante. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? Y él confesó y no negó, confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, entonces, ¿qué eres? ¿Eres Elías? Y él dijo, no soy. ¿Eres el profeta? Y respondió, no. Entonces le dijeron, ¿quién eres?
para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Él dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, entonces, ¿por qué bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan le respondió diciendo, yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno a quien no conocéis. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Y estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizado. Cada una de esas palabras que yo pronuncié, las cuidó Dios, las inspiró Dios, y se tomó todo el cuidado de que no fueran adulteradas, cada una de esas palabras. La frase inicial, este es el testimonio de Juan, presentan, como dije, 3 relatos que van desde el 19 hasta el 37. Juan nombra 27 veces en todos sus escritos la palabra testimonio y testificar. Y el primero de esos testimonios que Juan el Evangelista llama es a Juan el Bautista. Cuando Juan en su Evangelio, Juan Evangelista, hable de judíos, debemos entender que se refiere a las autoridades religiosas del templo. Aunque judío es una expresión que podría aplicar a todo el pueblo hebreo, pero Juan la usa para referirse a los líderes religiosos del templo, la mayoría de las veces. Autoridades que eran adversarios de Jesús, que de hecho al final lo mataron. Juan habla de esa rivalidad varias veces, cuando dice a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y otra cosa interesante es que los judíos a los cuales hace alusión aquí Juan el Bautista, que eran la autoridad del Sanedrín, pertenecían al Sanedrín, que era una institución controlada por el poder romano. En el Sanedrín no sucedían las cosas, ni se encargaban jefes que el Imperio Romano no aprobaba. Entonces aquí la predicación poderosa de Juan el Bautista, inclusive su denuncia grave y agresiva de las instituciones religiosas judías, mezclado con la gran popularidad que ya sabemos que había por la expectativa que se había creado por toda la visión profética que Israel conocía del Antiguo Testamento, provocó que los judíos enviaran esa primera delegación. Repito la idea. Entre la gran expectativa que todo el pueblo ya tenía previa por el conocimiento profético de los eventos que Malaquías y los otros profetas habían anunciado, por una parte, y la otra, y la prédica agresiva de Juan el Bautista, que era parecida a la de Elías en esos términos, eso generó gran preocupación en las autoridades del templo. Y mandan una delegación, mira, investiguen eso. Eso podía tener varias motivaciones. Como autoridades religiosas tenían que estar seguras de que la prédica de Juan el Bautista era una prédica saludable, sana. Es de dudar que esa sea la motivación principal, pero como hipótesis esa existe. Pero tal vez lo que más le preocupaba era el impacto que la predicación del Bautista ya estaba haciendo en el pueblo judío. Entre otras, porque ya en esos 400 años de silencio profético, Israel había registrado varios levantamientos políticos que habían generado una respuesta del poder romano, del ejército romano, muy cruel. Y entonces las autoridades del templo probablemente también tenían esa motivación. Si sigue predicando así, se sigue levantando las masas, se puede estar creando una revuelta que al final vamos a terminar pagando nosotros por la pérdida de poder en el templo, por esa asociación viciosa y blasfema que mantenían con los romanos. El hecho es que este profeta raro no solamente incomodaba a la autoridad judía en el aspecto religioso, sino también en lo político. Y por eso es que la delegación que envía a investigar estaba compuesta por sacerdotes, por levitas, de los cuales algunos de ellos eran fariseos. Recuerden que cuando hablamos de sacerdotes, hablamos de los intercesores del templo. El ciudadano común no tenía acceso a Dios.
y necesitaba de la intermediación antes de la venida de Cristo, ya hoy no es así, la intermediación de un ser que era un sacerdote. Todas las personas que hacían de sacerdote en el templo eran saduceos, pero el cargo, vamos a decir, el título, el oficio era sacerdote, y eran las autoridades teológicas de toda la nación. Gracias. Recuerden que Israel era un estado teológico, no era como aquí que se votaba por un presidente y un congreso. Allá las autoridades religiosas eran las autoridades del estado. O sea que esos sacerdotes, además de dirigir el asunto religioso en el templo, eran las autoridades del estado. Los levitas eran los ayudantes de los sacerdotes en el templo. Eran ayudantes porque ellos los ayudaban en los sacrificios, en el manejo de las ofrendas, y también era la fuerza de cuidado o policial del templo. Ahora, el hecho de que los levitas y los sacerdotes son funciones, podían ser o no ser fariseos, porque ser fariseo era una secta social, no era un cargo. Pero esta entrevista que le mandan, la primera, a Juan el Bautista, tenía en su interior formado por fariseos. Y es curioso, porque los fariseos no tenían poder como para incluirse en esa comisión. Lo tenían los saduceos, que sí es otra secta social, que casi todos ellos eran sacerdotes y son los que más poder tenían, o los levitas, que algunos eran o no eran fariseos. Pero el texto hace pensar que de alguna manera los fariseos crearon una protesta, hicieron algo, discutieron con alguien para que ellos estuvieran presentes en esa comisión. Y la primera pregunta que le hacen a Juan, de acuerdo al Evangelio, es: ¿tú quién eres? Eso es lo primero que demuestra la confusión que ellos tenían de la persona de Juan. No sabían quién era. Porque la personalidad de Juan, como ya hemos visto algunas cosas, no se ajustaba perfectamente en un rol específico. Y ellos preguntaban, tal vez pensando también que Juan podía creerse el Mesías, como ya había pasado en esos 400 años de silencio. Ya habían aparecido personas que decían que eran el Mesías. Decía, bueno, a lo mejor este es otro loco más que también vuelve a decir que es el Mesías. Pero ¿qué dice el Mesías? Juan, no sabemos si creía o no que era el Mesías, estamos seguros, o sea, posteriormente vamos a evidenciar que no, por la forma como responde, pero en el pensamiento de la comisión decía, a lo mejor él lo cree. Yo no soy el Cristo. O sea, Juan el Bautista responde directamente lo que él tenía que estaba en la mente de la comisión. Yo no soy el Mesías. Yo no soy el Cristo. El Cristo es la palabra griega de Mesías hebreo. El Mesías había venido, decía el mensaje de Juan, pero rechazaba cualquier pensamiento que lo pudiera identificar con él. De hecho, la declaración del apóstol Juan en su evangelio que dice, confesó y no negó, sino confesó, repite 2 veces que Juan el Bautista dijo, lo negó, no soy el Mesías. Eso le da, en la literatura hebrea, cuando tú repites, es la forma de darle énfasis a lo que tú afirmas. Nosotros le pondríamos varios signos de admiración, le pondríamos un resaltador. Los hebreos lo que hacían era repetirlo. A diferencia de algunos de sus seguidores, él entendía perfectamente su papel subordinado como precursor de Cristo. Eso está en Juan 3, 25 al 30. Entonces, si Juan no era el Mesías, ¿habría alguna posibilidad de que pudiera ser alguna de las figuras importantes asociadas en los tiempos antiguos, en la profecía del Antiguo Testamento? Con esa inquietud, la delegación procedió a preguntarle, ¿qué pues? Tú eres Elías. Y fíjense una cosa interesante, cuando analicemos al profeta Elías y a Moisés, porque cuando Jesús se transfigura en el monte, él se presenta entre Elías y Moisés. De alguna manera es un mensaje para su círculo íntimo de Juan, Santiago y Pedro,
de decirle lo que yo les anuncio, véanlo aquí una realidad. Porque con una diferencia del periodo, del número de años que había entre él, Moisés y Elías, él se presenta y ve los tres a la vez, los tres apóstoles de su círculo íntimo. Oye, los tres están ahí, o sea, todo lo que él anuncia de la vida venidera existe, aquí lo estamos viendo. Pero también tiene que ver que en el Antiguo Testamento había un anuncio de un profeta, que se le hizo un anuncio a Moisés en Deuteronomio, lo vamos a ver un poquito más adelante, hablaba de un profeta. Y en las antiguas escrituras, el pueblo hebreo nunca se pudo poner de acuerdo a quién se referían con ese profeta. La figura de Elías sí era una figura bien identificada por todas sus características, sus detalles, la forma de su vida y su ministerio. Entonces, con base a la profecía de Malaquías 3.1 y 4.5, los judíos esperaban que o Elías o Malaquías regresaran corporalmente justo antes de que el Mesías volviera para establecer su reino terrenal. Entonces, los judíos estaban esperando que viniera Elías para que después viniera el Mesías. Y por eso le preguntaban a Juan el Bautista, ¿eres tú Elías? Inclusive hoy en día, en la celebración de la Pascua judía, muchos judíos dejan una silla vacía en la cena pascual pensando que Elías va a venir. La apariencia de Juan era muy similar a la de Elías, de acuerdo con Marcos 1.6. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y Segunda de Reyes 1.8, fíjense cómo describe Elías, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía en sus lomos con un cinturón de cuero. O sea, las similitudes son muy grandes. La llamada de Juan al arrepentimiento de Mateo 3.2 y la advertencia sobre la venida del juicio, del día de la ira del Señor, sirvió también a sus oyentes para recordarle al Elías anunciado en el capítulo 1 de Reyes 18:18, en el 18:21 y en el 21 del 17 a 24. O sea, abundan las citas del Antiguo Testamento donde demuestran que el mensaje que dio Elías era igual al mensaje, al contenido del mensaje que daba Juan el Bautista. Entonces, a la pregunta de que si él era Elías, ¿qué responde Juan el Bautista? No soy. No abunda en detalle. No soy y no aclara. Y él en realidad no era Elías, pero no en el sentido literal, corporal, por el cual le estaban interrogando en la comisión. No era ese Elías que se fue en un torbellino citado en Segunda de Reyes hacia el cielo. Pero había un sentido en que Juan era Elías, y Jesús lo anunció a sus discípulos en Mateo 17, cuando les dice, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y Jesús respondió, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Porque no solamente que Jesús establece la diferencia entre Elías y Juan el Bautista, sino que dice que el destino que va a correr va a ser el mismo que él va a correr. Y cuando eso todavía no había pasado. Juan en realidad no era Elías corporalmente hablando, pero era semejante a él con el espíritu y su poder, como dice Lucas en el 1:17. Juan predicaba con la misma audacia y el mismo poder, y si los judíos hubieran creído su mensaje y aceptado a Jesús como Mesías, Juan habría dado el cumplimiento de la profecía de Malaquías. Con estas palabras el Señor Jesús interpretó la profecía de Malaquías como una referencia a alguien semejante a Elías, pero no como al profeta en persona. La respuesta que da Juan a la delegación también sugiere que él tampoco se veía, primero dijo que no como el Mesías, y ahora tampoco se veía como Elías. Y aquí podemos aprender algo muy interesante del testimonio de Juan el Bautista. Esta presencia, esa imagen de Juan el Bautista, sí era como la de Elías, y Juan el Bautista no la reconoció. Y ustedes saben por qué, hermano.
porque ninguno de nosotros es lo que cree que es. Nuestra única realidad es cómo Jesús nos vea. Así que despojémonos de esa expectativa o ese deseo o esa aspiración de mostrar algo, porque todo eso es vanidad, pura vanidad. Solo somos, y eso es una cosa que nosotros deberíamos considerar, en qué queremos ser, qué queremos mostrar, cómo queremos que el mundo nos vea, como nosotros deseamos que Jesús nos vea o como nosotros deseamos vernos a nosotros mismos. La siguiente pregunta que le hacen a Juan: ¿es esto el profeta? Eso es lo que les anunciaba que venía de Deuteronomio 18, del 15 al 18, cuando se le anunció a Moisés, un profeta, que vendría a hablar la palabra de Dios. Y ni siquiera en el judaísmo primitivo del primer siglo, eso se pudo llegar a un acuerdo. Algunos creían, como Elías, que sería un precursor del Mesías, probablemente Jeremías o alguno de los otros profetas que se citan. Otros lo veían como el mismo Mesías. Esa es la verdadera interpretación. Aquel profeta que se le anunció a Moisés en los tiempos de Deuteronomio, que anunciaría la palabra, es de Cristo de quien hablaba, del propio Mesías. De hecho, Pedro más adelante, en Hechos 3 del 22 al 23, y Esteban en Hechos 7, 37, le aplican a Jesús la identidad de Deuteronomio 8 del 15 al 18. Entonces, aquí también Juan negó ser profeta y respondió simplemente, de nuevo, no. Los miembros de la delegación, frustrados por la cantidad de respuestas firmes y negativas de Juan, sin otra opción le dijeron: bueno, ok, entonces, ¿quién eres? Tenemos que darle una respuesta a la gente que nos envió, a las autoridades que nos enviaron del templo. ¿Qué dices tú que quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? Indudablemente ellos estaban combinados a llevar una respuesta por el riesgo político que ya les expliqué que representaba la prédica de Elías y la acogida que estaba recibiendo en el pueblo. Y la respuesta de Juan el Bautista, que vuelve a ser ejemplo para nosotros, es que en vez de reconocerse como un heraldo importante, como un mensajero importante, se refiere a sí mismo humildemente como solo la voz que clama en el desierto. Y es interesante porque él se reconoce como una persona no importante y contrasta la voz que clama en el desierto, que es él, con el verbo, que es la palabra en sí, que es la fuente y el poder original. Y él dice: yo apenas soy una voz, pero la palabra es Jesús. Siempre Juan el Bautista conservó esa perspectiva de humildad y de grandeza de Jesús. La actitud humilde de Juan recuerda a Pablo, que se veía como el más pequeño de todos los santos. También está en línea con la advertencia que hizo Jesús: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Es Lucas 17. Estamos acostumbrados, hermanos, que cuando uno predica y te felicitan, te sientes importante. Estamos acostumbrados, porque es música a nuestra vergonzosa carne, que lo que nosotros hacemos en el poder del Espíritu Santo, comandado por Dios, queremos recibir gloria. Juan, el más grande de todos los hombres, porque anunció, porque presenció, porque bautizó a Jesús, se reconocía como el hombre más pequeño. El texto de la profecía del Antiguo Testamento habla de la venida de la gloria del reino de Dios y de la preparación necesaria para ello. Por eso, los cuatro evangelios, fíjense esto que no es de casualidad, los cuatro evangelios citan a Isaías 43 en conexión con Juan el Bautista. No le voy a dar la cita aquí, pero los cuatro evangelios citan a Isaías 43, que es la predicción perfecta de la venida de Juan el Bautista.
Con esa cita, Juan responde a la delegación, Juan el Bautista responde a la pregunta sobre su identidad. Y una vez más cambia el enfoque de su ser, de su personalidad, y lo devuelve a Cristo. Su mensaje y el de Isaías era el mismo: enderezad el camino del Señor. Y era un reto para que la nación y los interrogadores prepararan sus corazones para la venida del Mesías. Juan el Bautista era el heraldo de Jesús. Un heraldo, en la época de los reyes, era el encargado de preparar por la comarca todos los caminos para que las carrozas y el ejército del rey transitaran sin obstáculo y llegaran a su destino. Esa es la misión de Juan el Bautista, pero con un sentido espiritual, allanando el camino del pecado en el corazón de su pueblo amado Israel, para que la llegada del rey fuese sin obstáculo. El apóstol Juan dice que los que habían sido enviados eran de los fariseos, y esto aclara por qué Juan el Bautista, el evangelista, insiste tanto en los judíos, hablando de las autoridades, porque los saduceos, que eran los sacerdotes y tenían el poder del templo, ellos eran incrédulos, ellos no creían en nada de lo sobrenatural. Entonces, a ellos les importaba poco que la predicación de Juan el Bautista hablara del reino de los cielos y de todas esas cosas, pues eso no importaba para ellos. Pero los fariseos no. Los fariseos, como secta social, eran profundos, estrictos cumplidores. De hecho, eran legalistas de todos los mandatos religiosos del Antiguo Testamento. Y por eso ellos se interesan especialmente en el aspecto espiritual y religioso de la prédica, del mensaje o del ministerio de Juan el Bautista. La pregunta de los fariseos iba más allá de los intereses de los saduceos. ¿Por qué, le dice, parte de lo que estamos analizando, por qué entonces bautizas? Si tú no eres Cristo, no eres Elías, ni eres el profeta de Moisés. Entonces, ¿por qué? ¿Con qué autoridad bautizas? Y Juan les dice: yo bautizo con agua, pero entre ustedes viene uno a quien vosotros no conocéis, ni lo llegarían nunca a conocer, y vuelve de nuevo a desencajar la atención de la comisión de él hacia Jesús. Y es que esto es muy importante, hermanos, porque Juan el Bautista estaba consciente de su misión, y su misión era centrar todo el evento en Jesús, en el reino, en el Mesías. Y él no perdió nunca una oportunidad para hacerlo. Nos preguntamos, ¿hacemos nosotros lo mismo? ¿O a veces predicamos lo que Dios hizo en mi vida, cómo yo he cambiado, lo bueno que yo soy? Por eso la figura de Juan el Bautista es tan docente, tan inspirativa, porque la humildad de Juan el Bautista nunca estuvo reñida ni separada de su efectividad de su mensaje. Nunca perdió la oportunidad para centrar su mensaje en Jesús. Entonces Juan lo bautizaba como una expresión pública de su arrepentimiento, en una preparación para la venida del Mesías. Su bautismo era otra característica del testimonio de Jesucristo. El Mesías, que ya Juan había dicho que estaba en medio de su pueblo, ellos no lo conocían. Y Juan repite la palabra que el apóstol Juan, el evangelista, le había atribuido en el prólogo. Identifica al Mesías que ellos no reconocían como el que viene después de mí. Por eso se habla de que el Bautista es el heraldo de Jesús. Vuelve de nuevo, humildemente, Juan el Bautista a reafirmar el rango elevadísimo, inigualable e incomparable que Jesús tenía. Y dice que desatar la correa del calzado del amo, ni él era digno de desatar la correa del calzado de Jesús. Y ese trabajo exigido solo a los esclavos, ni siquiera los maestros rabínicos se lo podían pedir a sus alumnos, de lo insultante que lo consideraban. Y el Bautista dice: yo no merezco ni hacer eso a Jesús. Terminamos con el último verso del párrafo, cuando el apóstol identifica
a Betania. Todos estos acontecimientos que narramos se suceden en la ciudad de Betania, que está a la orilla del Jordán. En algunos escritos los escribas erradamente la sustituyeron por Betabara, para tratar de que no haya confusión con la otra Betania que estaba cerca de Jerusalén, donde vivía Lázaro y sus hermanas. Eso era muy raro que dos ciudades o provincias tuvieran el mismo nombre en los tiempos de la Palestina antigua, pero aquí pasó, y aquí el apóstol se encarga de decir que esta Betania estaba en las orillas del Jordán y no era la otra a la que se refería. Entonces, hermanos, concluyendo, el primer énfasis de Juan, el primer testimonio, era urgente. Era el llamado de Juan el Bautista: preparen el corazón porque el Mesías está aquí. La profecía de Isaías de hacía 600 años se estaba cumpliendo en su presencia. Se debían preparar el camino para la venida del Mesías, una venida que no era económica, militar ni política. Y hoy, hermanos, todos disponemos de esa realidad. El reino se ha acercado, Jesús en su sacrificio lo puso a nuestra disposición y está en nuestro corazón. No desperdiciemos esa oportunidad, vivamos conscientes de que el reino de Dios se ha acercado y se ha acercado gracias al ministerio de Jesús.